Bendiga a todos mis amados hermanos en esta hermosa tarde que Dios nos permite aún. Le damos las gracias al Señor por permitirnos el privilegio de estar frente a su presencia para escuchar su palabra. Como siempre Dios nos lo permite, lo vamos a hacer en esta hermosa tarde en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, versículo 33. Gracias por permitirnos entrar a la intimidad de sus hogares. Que Dios bendiga sus vidas y la de sus familias. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33, dice la palabra de Dios, de la forma como está escrita, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bendito sea nuestro Dios. Después de la tormenta viene la calma. Vamos a hablar de eso. Estamos viviendo momentos de convulsión, estamos viviendo momentos en los cuales la prueba de nuestra vida está siendo en un momento duro a nuestras familias, a nuestro país, pero recuérdese que también se está probando nuestra fe. Y debemos de tener la confianza y la seguridad que a pesar de todo lo que está pasando, Dios está con nosotros. No estamos solos. Tenemos al que todo lo puede. Tenemos al que puede hacer cesar la lluvia, al que puede hacer desaparecer las enfermedades, el que puede sanar cualquier enfermedad mortal. Ese es nuestro Dios y no perdamos la confianza en que Dios tiene el control de esta situación. Esta prueba pasará y vendrán días mejores. Vendrán momentos en los cuales Dios permitirá que volvamos a vernos, volvamos a encontrarnos, volvamos a honrar su nombre juntos. A aquellos que tienen dificultades, Dios va a abrir puertas, pero tenemos que confiar en que Él está con nosotros. No se desespere, el momento es difícil. En la Biblia vemos muchos hombres que pasaron pruebas difíciles y muchos de ellos pasaron pruebas peores que las nuestras. Algunos de ellos fueron azotados, fueron encarcelados, fueron llevados a tribunales e injustamente. Otros de ellos pasaron tempestades también, como lo vamos a ver en esta noche por medio del Evangelio, junto con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios quiere que en medio de esas pruebas no perdamos nuestra confianza en Él, porque viene el día en el cual vendrá la calma. Pero para mientras debemos de mantenernos firmes y confiando en que Dios tiene el control de la situación. No pierda la fe. Después de la tormenta viene la calma. Vendrá el día en el cual se termine todo este problema que está pasando en nuestro país de clima, en donde se acordará y la gloria será para nuestro Dios cuando usted dirá, gracias a Dios, ha pasado la prueba. Llegará el día en el cual seremos liberados también de esa enfermedad que está afectando al mundo entero. Pero no pierda su confianza en el Señor. Mantenga su fe. Jesús mismo habló que estas pruebas iban a existir. No solo estas, iban a haber muchas. A sus discípulos les advirtió que cuando ellos predicaran el Evangelio se iban a encontrar problemas, iban a encontrar dificultades en la tierra, iban a encontrar momentos en los cuales no iban a encontrar qué hacer, a dónde ir, y se iban a sentir perseguidos, se iban a sentir oprimidos. Pero Jesús les dice, en el mundo van a tener aflicción, pero deben de saber que yo estoy con ustedes. Que no solamente estoy con ustedes, sino que también deben de tener la seguridad que yo tengo poder para vencer. Ese fue el consejo de nuestro Dios. Y ese consejo sigue vigente a la vida de hoy. Porque muchos dirán, ese fue para los discípulos nada más. Mi amado amigo, usted que es creyente, que cree en Jesús, que es el que murió por nuestros pecados, pues usted se ha convertido en un discípulo del Señor y debe de atesorar esa misma palabra que Jesús le dijo a sus discípulos en el tiempo en el cual estaba con ellos. Capítulo 16 del Evangelio según San Juan lo dice. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. La paz que necesita el hombre no la puede encontrar en otro hombre, no la puede encontrar en la religión, no la puede encontrar en nada, sino solamente en nuestro Dios. Él lo dijo en otro de los evangelios, mi paz os doy. Y yo no la doy como la da el mundo, dice el Señor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Ahora que estamos en un momento de aflicción todos, gracias a Dios por aquellos que deben de sentirse agradecidos porque han sido guardados, se han sido protegidos, hemos sido guardados, pero hay algunos que están pasando momentos muy difíciles. Hay que orar por ellos y si podemos ayudar, hagámoslo. Porque ese es el mejor momento para demostrar el amor de Dios. Es el mejor momento para, en verdad,
Confiar que Dios está con nosotros, pero también Dios quiere utilizarnos para bendición. Y una de las cosas que debemos de hacer es eso, mostrarla. Mostrar que Dios está en nuestros corazones, que la paz de Dios está en nosotros, y debemos de transmitirla, debemos de dar esa confianza que Dios no nos ha dejado. Es difícil predicar la fortaleza, es difícil predicar que todo está bien cuando las cosas no se ven así. Pero esa es la fe. La palabra de Dios lo dice en el libro de Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se ve de dónde, cómo podamos salir adelante, pero tenemos un Dios poderoso que nos ha debilitado, que está haciendo las cosas de acuerdo a su voluntad y que Él afirmará nuestra tierra, Él nos sacará adelante, pero eso producirá paz en nosotros cuando hayamos creído en Él. Jesús se los dijo, les he hablado estas cosas para que tengan paz, para que se den cuenta que en el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Jesús ha vencido el mundo, Jesús ha vencido la tempestad, Jesús ha vencido las enfermedades. Cuando Él vino a la tierra, ¿cuántos fueron sanos? Muchos, no solamente los que nosotros podemos ver a través de los evangelios, que les fue curada la lepra, les fue curado cualquier otra enfermedad. No solamente ellos, hubieron muchos. Y debemos de saber que aún así, también hubieron muchos que sufrieron. Pero no significa que por eso Dios había perdido el control, en ninguna manera. Por eso el Señor nos está exhortando en esta hermosa noche a todos mis amados hermanos, amigos, vecinos que nos están escuchando. Tenemos que confiar que Dios está con nosotros. Dios no nos ha desamparado. Ahí está a tu lado, te ha proveído, te ha guardado y te ha sustentado hasta el día de hoy. Que la paz de Dios no la pierda. Este mundo está lleno de aflicciones, pero usted en medio de este mundo tiene un Dios poderoso que lo va a sacar adelante. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si usted ha creído que ha vencido Dios al mundo, pues ese es su Dios. Cada día que usted se levanta es un milagro de Dios, el volver a contemplar la vida. Lastimosamente muchos ya no pudieron ver ese milagro. Algunos estaban preparados y abrieron sus ojos, ya no en este mundo, pero lo abrieron delante de nuestro Dios. Y un día nos tocará a nosotros, un día seremos nosotros, pero ¿por qué se habla de esto? ¿Por qué es necesario? Nadie sabe del día, de la hora cuando nosotros vamos a partir. Para eso tenemos que estar preparados. Hoy vemos las noticias, no sabemos si mañana nosotros seremos las noticias. Usted dirá, este hombre está hablando de que a nosotros nos va a pasar algo. Nadie está exento de las pruebas y las dificultades en este mundo. El Evangelio mismo que estamos leyendo lo dice, en el mundo tendréis aflicción. Lo que tenemos que hacer es confiar que Dios ha vencido a este mundo, que ha vencido las pruebas que hay en este mundo. Quedó demostrado en los Evangelios, no hubo enfermedad que el Señor no pudo sanar. Todas fueron a los que Él se dirigió. Los que pidieron misericordia, Él la tuvo de ellos y los sanó, los sacó adelante. Por eso nos está exhortando el Señor en esta noche a no perder la confianza en Él. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confíe en el Señor. Después de esta tormenta vendrá la calma. Es difícil en este momento hablar de esto, pero es necesario. Su fe y la mía están siendo probadas. Tengamos paz, confiemos en que el Señor va a quitar y desvanecer esta tempestad, pero para ello debemos de poner nuestra mirada en Él. Para ello debemos de tener nuestra confianza en Él. Para ello debemos de tener esa paz que solamente Él puede dar. Mis amados, hay una escena en el Evangelio según San Marcos, de la cual hemos hablado muchas veces, pero lo vamos a volver a hacer en esta ocasión. Si usted tiene Biblia, busque el Evangelio según San Marcos. En el capítulo 4, vemos un momento de dificultad para los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Para que usted dirá, usted habla de que Dios está aquí con nosotros y mire cómo sufrimos, mire cómo está esta tempestad, está el otro problema, está la otra enfermedad. Pero es que la misma Biblia nos lo advertía, en el mundo vamos a tener aflicción todos, de diferentes pruebas. Algunos la van a tener de enfermedad, otros la van a tener económica, de cualquier forma vamos a sufrir. Pero debemos de saber que a pesar de ese sufrimiento, nuestro Dios no nos ha dejado, nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. La muestra es que en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4,
versículos del 35 en adelante, vemos que Jesús va en una barca en la cual va él y van sus discípulos con él y aparece una tempestad, aparece un problema, aparece una dificultad y ahí va Jesús con ellos. Porque no significa que porque estamos sufriendo, porque este país está pasando prueba, está pasando dolor, está pasando luto, no significa que Dios ya nos olvidó en ninguna manera, mis amados. Ahí está Dios contigo. Date cuenta, has amanecido, tienes el privilegio de ver, tienes el privilegio de respirar, tienes el privilegio de ver a tu familia. Dale gracias a Dios, mi amado, porque Dios te ha permitido esto. Hay aflicciones, pero ahí te está Dios demostrando que Él ha vencido el mundo a favor tuyo. Si usted lee conmigo el Evangelio según San Marcos en el capítulo 4, versículos del 35 en adelante, leemos lo siguiente. Veamos esta escena. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó, ¿el qué dice? Una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿Cómo está nuestro país? Anegado. ¿Cómo está nuestra vida? Anegada. Está azotada, en turbulencia. Así estamos. No lo vamos a negar. Pero ahí está Dios todavía, mis amados, dándonos una oportunidad de vida. No perdamos esta confianza. Vamos a salir adelante. Vamos a salir victoriosos. Vamos a glorificar el nombre del Señor después de esta tormenta. Vamos a glorificar el nombre del Señor en medio de esta tormenta y lo vamos a hacer después también. ¿Es necesario decir que Dios está en medio de esta tempestad? Sí, Dios ahí está. Si no, vea la escena en la cual está el capítulo 4 del libro del Evangelio según San Marcos, versículos del 37 en adelante. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿Cuál barca? La barca donde están los discípulos de nuestro Señor Jesucristo y la barca misma donde está el mismo Maestro. Lo dice el versículo 38, y él estaba en la popa. ¿A dónde estaba Jesús en esa barca? ¿Estaba fuera de la barca o estaba dentro? Estaba dentro de un lugar en donde está siendo azotada y ahí está él y también están sus discípulos para muestra de que las aflicciones no solamente son de este tiempo, sino que en el tiempo mismo de nuestro Señor Jesucristo hubo tempestad, hubo olas, hubo momentos en los cuales mucha gente sintió que perdía la vida como lo estamos sintiendo hoy nosotros, pero el Señor Jesús nos va a mostrar que no estamos solos. A través de esta escena vemos que dice el versículo, y él estaba en la popa. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Bueno, dice que él estaba durmiendo sobre un cabezal. Muchos dirán, mire, el Señor dormido cuando nosotros estamos en prueba. ¿Será que el Señor está dormido hoy? Dirán algunos. No, mis amados. ¿Usted cree que Jesús se preocupaba por ver las olas, por ver el viento? La fe de los discípulos estaba siendo probada. La fe de aquellos seguidores estaba siendo probada como lo está haciendo hoy, mi amado. Esta aflicción, la palabra misma la ha decretado que iba a existir. Es una muestra de que en este mundo se va a cumplir lo que la palabra de Dios habla. Si la palabra de Dios habla de que van a haber muchas aflicciones, la van a ver. Entonces, ¿qué hacemos? Encontremos en nuestro Señor Jesucristo la paz prometida por Él, pues Él lo dice, en el mundo tendréis aflicción, mis amados. Aquí no vamos a tener una eternidad completa, ¿verdad? En la que nada nos va a pasar. No, van a haber problemas, ya lo han habido muchas veces y hemos salido adelante porque nosotros podemos. No, porque nuestro Dios ha tenido misericordia y ha levantado este país muchas veces y lo volverá a hacer. Y habrán muchos testimonios. Pero es necesario pasar un momento de tribulación, como lo están pasando los discípulos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 38, dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Así parecemos muchos hoy. Y dentro de esos muchos estoy yo. Porque esto no es solamente para aquellos, ¿verdad? Que todos nos afligimos.
Todos en un momento dado hemos doblado nuestra rodilla y le decimos, Señor, calma ya la tempestad. Y parece ser que como el Señor no oyera. No, no es que no oiga. Él sabe en qué momento va a actuar. Lo que nosotros no debemos de perder es nuestra fe de que después de esta tormenta viene la calma. Noé vivió un diluvio. Y sobrevivió al diluvio, sí, porque tuvo confianza en la barca que él había hecho, no, porque había creído en aquel que le había dado la orden de construir el arca. No era la arca la poderosa, era el poder de Dios que guardó a Noé. Y como Noé fue guardado, será guardada su vida, mi amado. ¿Y qué pasa si mañana a usted que está predicando le pasa algo? Lastimosamente, aquí tendremos aflicciones, pero debemos de saber, mis amados, que delante de Dios nuestra vida no se pierde. Si hemos creído en Él, para eso es necesario creer. Para eso es necesario poner nuestra confianza en el Todopoderoso, en el que decía, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Ese mismo Jesús que les habló a sus discípulos en el Evangelio según San Juan y les dijo que iban a tener aflicción, es el mismo que está en la barca del capítulo 4 de San Marcos. ¿Y cómo está? Está durmiendo. ¿Y cómo está la situación? Está mal. Aquella barca se anegaba, las olas para un lado, las olas para otro lado. Ha de ser difícil. Si aún nosotros sentimos difícil las tormentas, en lo personal no es fácil estar oyendo que cae agua. Imagínense cómo ha de ser una tormenta en donde hay viento en medio del mar, en donde no hay nada firme. Ha de ser peor. Nosotros sentimos difícil estas tormentas, ahora en medio de un mar. Y los discípulos ahí estaban. Y vemos que también no solamente estaban ellos, sino que también ahí estaba el Maestro. Como lo está contigo, mi amado. Como lo está contigo, mi amado vecino. Como lo está contigo, mi amado, que me estás escuchando por medio de las redes. Ahí está Dios contigo. No es que esté dormido. Es que la fe está siendo probada. Y es que lo que Él habló se está cumpliendo. Entonces usted me está hablando de que a Jesús le gusta que nosotros suframos. En ninguna manera. El mundo está lleno de sufrimiento, lo dijo Él, por causa del pecado. Por eso usted y yo no debemos de perder la confianza en Él. Dice que en aquel momento en el cual Él estaba dormido, en el versículo 38, y Él estaba en la popa. La popa es una parte de las embarcaciones de aquel tiempo, como lo hay hasta el día de hoy, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro. ¿Quién estaba preocupado? ¿Estaba preocupado los que iban en la barca o estaba preocupado el Maestro? ¿El Maestro cómo está? El Maestro está con toda una tranquilidad en su lugar, así como Dios está en su santo templo en esta noche y en estos momentos. Dios está reinando sobre esta tierra. ¿Cuántos lo sabemos? Él gobierna sobre nuestra vida. Él tiene el control. Usted dirá, no, esto se le ha perdido el control a Dios. En ninguna manera. Esto ya estaba destinado. Ya Dios lo había establecido. Lo que nosotros debemos de confiar es que Él sabrá en qué momento actuar. Como Jesús. Jesús ya sabía que estaba lloviendo. ¿O usted cree que no sentía Él? Jesús sabía que había viento. Jesús sabía que la embarcación en la que iba de un lado a otro. Él mismo estaba en ese lugar. Pero Él no ha perdido la paz, Él no ha perdido la confianza. Claro que no. ¿Por qué? Porque Él es el Maestro. Ese mismo Maestro está en su corazón. Si usted ha creído que Jesús es el Señor, si usted ha confiado que verdaderamente Dios existe, pues Dios se lo va a demostrar. No crea que Jesús está dormido. Después de esta tormenta viene la calma y se dará cuenta. Y la veremos por fe. Dice el versículo 38. Y Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es una expresión, es una interrogación hacia nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos están cuestionando, Señor, ¿qué no estás viendo cómo estamos? Como muchos en el día de hoy. Incluso nosotros los creyentes hemos llegado a decir, Señor, ¿por qué no obra? ¿Qué pasa? No podemos cuestionar a Dios en ninguna manera. Él sabrá qué es lo que está haciendo. Nuestro deber es mantener la confianza. Sí podemos clamar, sí podemos pedirle, como lo hicieron sus discípulos, pero no podemos cuestionarlo. Versículo 39. Y levantándose, Jesús no en ningún momento
pierde la paz si Él es la paz. Dice el versículo, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Dios lo puede hacer en este momento. Claro que sí, Él tiene el poder de hacerlo, Él tiene el control. Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Cuándo se hizo grande bonanza? Cuando Jesús quitó la tormenta. La palabra bonanza no es lo mismo que tempestad, ¿verdad? La palabra bonanza es sinónimo de regocijo, es sinónimo de comida, es sinónimo de alegría. ¿Por qué se regocijaron los discípulos? Porque el Señor quitó la tempestad. ¿Vino después de qué? ¿Después de qué vino la bonanza? De la tormenta. ¿Y quién quitó la tormenta? Dios. Entonces, ¿qué quiere nuestro Dios? Que le pidamos misericordia. Que entendamos que Él tiene el control. Que entendamos que Él puede hacerlo. Claro, Jesús hace ver en el versículo 40 que los discípulos fallaron en algo. Y en algo estamos fallando nosotros. Sí, usted y yo, que estamos en este tiempo, estamos fallando en fe. Nos está faltando la fe, nos está faltando la confianza. La angustia ha llegado, la tristeza. Pero Dios puede cambiar esa tristeza en alegría de un momento a otro. Dice el versículo 40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Los está exhortando el Señor Jesús o no? ¿Qué les pasa? Les está diciendo. ¿Por qué están amedrentados? ¿Por qué estamos amedrentados? ¿Por qué estamos preocupados? Claro, no es fácil. Pero la preocupación no quita las cosas. La preocupación, lejos de abonar, lo que hace es que entramos en una desesperación. Y después de la desesperación empezamos a tener angustia, empezamos a tener ansiedad. Y para no tener ansiedad, ¿cuál era el primer consejo con el cual empezamos en el Evangelio según San Juan? ¿Cuál fue la palabra que Jesús les dijo? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Porque van a haber momentos de aflicción, van a haber momentos de tempestad, pero deben de tener paz. ¿Y cómo tener paz en medio de esta turbulencia? ¿Cómo tener paz? ¿Cómo usted está hablando de tranquilidad en medio de este mundo afligido? No es fácil, claro que no. Pero ¿qué gano yo con estar preocupado y queriendo allá arreglar las cosas si yo no puedo detener la tempestad? Nadie puede hacerlo. Los discípulos no pudieron. ¿Por qué razón? Le faltó la fe, como a usted y a mí. Si el único que puede arreglar esto es nuestro Dios. ¿Y qué puedo hacer yo? Confiar en que Él tiene el poder. Y creer y pedirle misericordia, como lo hicieron sus discípulos. Claro que van a ser exhortados en el versículo 40 cuando Él les dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué su estado de ánimo no fue el mismo? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Les dice el Señor. En el Evangelio según San Mateo, esta expresión les dice de la siguiente forma, hombres de poca fe. El que no crea que vamos a ver la calma es un hombre de poca fe. Va a pasar, hermano. Va a pasar, amigo. Yo no le conozco, pero Dios conoce su situación y va a salir adelante. Se le van a abrir puertas de bendición, pero debe de confiar que Dios está en medio de esta tormenta. Ahí está con usted. Si usted lo ha creído, Él guiará su vida. ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Les dice el Señor. Entonces, entendieron ellos que habían fallado en algo, como muchos de nosotros en este tiempo. Nos ha faltado la fe. Estamos hablando una y otra cosa y no vemos la salida. Y decimos, no, es que mire, mi amado Dios tiene el control, Él sabrá, Él sabe cómo lleva la situación. Dice el versículo 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Se están preguntando ellos, ¿cómo es posible que el mar se aquietó? El mar dejó de estar, las olas están altas, vino a estar tranquilo. ¿Por qué? Porque el maestro estaba allí
para aquietar la tormenta. Y el Maestro está con nosotros para aquietar esta tormenta. Y lo hará cuando Él decida. Pidámosela. Los discípulos le pidieron. Los discípulos le faltó la fe, y como le faltó la fe, ¿qué hicieron? Clamaron misericordia. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Muchos, en vez de ver a Dios como la alternativa única que existe, ¿sabe qué se está haciendo? Muchos se están endureciendo el corazón. Muchos dicen, no, Dios no existe, mire, tantos muertos que hay, tantas tempestades que hay, ¿y dónde está Dios? Dios sigue siendo Dios. Lo que pasa es que nosotros no buscamos a Dios. No es que Dios se haya perdido, sino que nosotros somos los que andamos perdidos y no miramos hacia Dios, no vamos hacia Él, no entendemos que Él ya había hablado de que en el mundo íbamos a tener aflicciones, íbamos a ver tempestades, íbamos a ver enfermedades. Claro que sí, si Él les habló, la fe se está probando en estos momentos, no la pierda, no endurezca su corazón. Hay una ilustración muy hermosa en la que un hombre cuestiona diciendo, Dios no existe. Yo sé que usted quizás se la puede mejor que mí. Está una persona evangelizando a otra y le dice, Dios no existe, mira cuántas guerras hay, cuántos niños muriendo de hambre, cuántas maldades, ¿y dónde está Dios?, le dice. Demuéstrame de dónde está Dios y mira cuántas tempestades están sucediendo, cuántos están muriendo de hambre. Este hombre era un barbero. Y le dice, Dios le pone en el corazón, dile, entonces no existen los barberos también. ¿Cómo no? Aquí estoy yo, le dijo el barbero. Pero ¿por qué existen tantos hombres peludos como yo? Y le dice, porque no vienen a quitarse el cabello, no vienen a rasurarse, por eso hay hombres barbudos. Entonces sí existe el peluquero, le dice. Sí existe el barbero, sí. Entonces también Dios existe. ¿Cuál es el problema? Que la gente no busca a Dios. Ese es el grave problema. En vez de decir que Dios va a tener misericordia, estamos diciendo, no, este país está salado. No estamos salados, estamos bendecidos por Dios. ¿Cómo usted está hablando de bendición? Porque quizás a usted no le ha pasado nada a ninguna de su familia. Como no, lo que pasa es que no debemos de nosotros en ningún momento perder la fe de que Dios sigue con nosotros. Dios está con nosotros. Dios está con El Salvador. Dios está contigo. Tú que me estás escuchando, quizás no estés en El Salvador, tal vez me estás escuchando en otro país. Dios ahí está en tu problema. Como lo iba junto con sus discípulos cuando el mar se levantó una gran tempestad y las olas dice que daban contra aquella embarcación y se anegaba. Ahí estaba Jesús con ellos, sí, ahí estaba. No significa porque nosotros digamos que Dios está con nosotros, no hay tempestad. Si Él mismo lo dijo, solo en mí van a poder tener paz, solo en mí van a poder tener tranquilidad. Pero ¿sabe cuál es el problema del por qué no tenemos tranquilidad? Porque queremos nosotros darle libertad a nuestra carne para andar para arriba y para abajo y creemos que esa es felicidad y que esa es paz. Eso es lo que se extraña muchas veces. Hay muchos que no crean que extrañan, que volvamos a trabajar y que volvamos a ver a los compañeros. Hay muchos lo que están extrañando es el pecado. Y el pecado es el que nos tiene así. Usted y yo que en esta noche estamos oyendo esta palabra, volvamos a Dios, clamémosle a Él, pidámosle misericordia. Dios está en medio de mi tempestad, sí. Dios está entonces con El Salvador, yo digo amén. Dios está con el vecino, amén. Dios está con el amigo, también. Dios está con el hermano, también está contigo. Porque en esta barca iban los 12 apóstoles. Los 12 discípulos van en esa embarcación. ¿Y cómo estaba la barca en un momento? Anegada de tanta tempestad. Pero también allí estaba el Maestro como lo está con nosotros hoy. ¿Cuándo se aquietó el mar? Cuando Él quiso. ¿Cuándo se va a acabar esto? Cuando Dios lo decida. Yo solo debo de pedirle misericordia y esperar que Él hará como lo ha prometido. Y esa paz solo puede estar en nosotros si hemos confiado nuestra vida en Él. Pero si nuestra vida está confiada en el dinero, si nuestra vida está confiada en la familia, en el familiar que está en Estados Unidos,
¿Estamos mal? Dios bendiga a aquellos que tienen alternativas. Usted confía esa vida en Dios, usted confía en su trabajo en Dios, usted confía en su dinero, su economía, confíela en Dios y verá cómo Dios le va a bendecir. Necesitamos entender que Dios está en nuestra tempestad. Ahí está Dios, sí. Y si aún nos pasara algo, Dios sigue aquí con nosotros. No perdamos nuestra confianza en el Señor. Si usted no ha confiado su vida en el Señor, esta es la invitación. Entréguele su corazón al Señor. No seamos como aquellos que en vez de estar viendo hacia Dios, estamos endureciendo nuestro corazón y diciendo, ¿y dónde está el Dios que predican las iglesias? ¿Dónde está el Dios que predican los creyentes? Aquí, dígale, aquí está con nosotros. En medio de esta tempestad, ahí estaba. En medio de la tempestad, junto con los discípulos, estaba el Maestro. Está también con usted, mi amado. No se preocupe, ya va a pasar la tormenta. Después de la tormenta viene la calma, como después de la tormenta dice que aquellos discípulos hubo una gran bonanza, hubo cena, hubo comida, hubo banquete y ahí estaba el Maestro con ellos. ¿Y sabe qué les dijo el Maestro? ¿Dónde estaba la fe de ustedes cuando fue probada? Nos falló la fe, ¿verdad? No la fe, sino que nosotros la perdimos. Entonces, entendamos que en medio de mi tempestad, Dios está. Y si Dios está con nosotros en medio de esta tempestad, vendrá la calma, vendrá el día de la bonanza, vendrá el día en el que usted volverá a visitar a su familia, le volverá a dar un abrazo, volverá usted, primeramente a Dios. Yo lo creo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, volverá ese día. Y nos regocijaremos. Y en ese día lo que debemos de hacer es darle gracias a Dios. Porque a pesar de que nosotros fuimos infieles, Él permaneció fiel. Si usted quiere entregarle su vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, voy a hacer una oración. Y repítala conmigo, en señal de que usted quiere a Jesús dentro de su corazón. Dígale en esta noche, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento de ser pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma para que cuando muera entre al reino de los cielos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios bendiga la vida de cada uno de todos los que nos permitieron entrar a la intimidad de sus hogares. Recuérdele que Dios está con nosotros.